Bueno, muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie de las parábolas. Hoy vamos a ver la semilla de mostaza y la levadura. Acompáñenme por favor a Mateo 13, del 31 al 33. Mateo 13 del 31 al 33. Y cuando lo tengan, por favor, todos pongámonos de pie, vamos a leerla en voz alta todos. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 13, desde el 31 hasta el 33. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor. Glorifícate hoy por medio de la locura de la predicación, Señor. Mira, Señor, mi oración, como siempre, Señor, que quebrantes hoy corazones endurecidos, Señor, que quebrantes nuestras mentes, nuestros corazones de todo, Señor, que la palabra de Dios hoy sea espada de 2 filos, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro sentimiento, y Señor, y que estos labios, Señor, inmundos, Padre Santo, proclamen las maravillas de tu ley, Señor. Yo te lo ruego, Señor, quita de mí toda soberbia, todo orgullo, toda carnalidad, Señor. Yo te lo ruego, por favor, Padre, y que hoy simplemente se abre en el Espíritu, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Quedamos en tus manos y con el gobierno y la guía de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. La semilla de mostaza y la levadura. Esto es una misma, aunque son 2 parábolas diferentes, hablan exactamente de lo mismo. Tiene el mismo concepto. Básicamente, ¿qué quiere decir? Es el progreso del Evangelio. Habla de eso. Tanto de manera general como de manera individual. Lo vamos a ver de las 2 maneras. Cómo el Evangelio progresa a nivel mundial, si se puede llamar así, o en las naciones. Y cómo el Evangelio también progresa en nuestros corazones. Entonces, por eso hace la referencia con la semilla de mostaza, que era una de las más pequeñas semillas, pero cuando crece es una de las más grandes hortalizas. Lo mismo con la levadura. Aunque la levadura en la palabra de Dios generalmente es utilizada para definir cosas malas, doctrinas cerradas, herejías, falsos maestros, este tipo de cosas. En este caso, la parábola nos muestra y nos la compara con el reino de los cielos. Le dice Matthew Henry, un puritano, dice, definiendo estas 2 parábolas, dice: el alcance de la parábola de la semilla de mostaza es mostrar que el comienzo del Evangelio es pequeño, pero su final será grande. De este modo será ejecutada la obra de gracia en el corazón, o sea, de la misma manera, el reino de Dios dentro de nosotros. En el alma, donde verdaderamente está la gracia, crecerá en realidad, aunque quizá al comienzo no sea discernida, pero al final tendrá gran fuerza y utilidad. La predicación del Evangelio obra como levadura en el corazón de los que lo reciben. La levadura obra ciertamente, así lo hace la palabra, pero gradualmente. Obra silenciosamente y sin ser vista, pero sin fallar. Así fue en el mundo. Los apóstoles, predicando el Evangelio, escondieron un puñado de levadura en la gran masa de la humanidad. Fue hecho poderoso por el Espíritu del Señor de los ejércitos, que obra y nada puede impedirlo. En el corazón es igual. Cuando el Evangelio llega al alma, obra un cambio radical, se expande a todos los poderes y facultades del alma y altera la propiedad aún de los miembros del cuerpo de Cristo. De estas parábolas se nos enseña a esperar un progreso gradual. Por tanto, hermanos, preguntémonos,
¿Estamos creciendo en gracia y en los santos principios y mandamientos del Señor? Mire, esta parábola, estamos haciendo el estudio de las parábolas, estoy llevando el orden de Mateo básicamente, aunque ustedes saben que las parábolas no todas están en Mateo, hay muchas en Lucas, de hecho hay más en Lucas, en Marcos también encontramos, pero esta parábola viene después de la parábola del sembrador y de la parábola del trigo y la cizaña. Están relacionadas. ¿Cómo están relacionadas? El trigo, es decir, el que fue sembrado en buen terreno, recuerden que solamente un terreno es salvo. Los otros 3 terrenos son personas que no han dado fruto, es decir, están condenados, a menos de que antes de morir se arrepientan. Es decir, estas personas crecen gradualmente, o sea, el trigo, el sembrado en buen terreno crece gradualmente, deshaciéndose de piedras y espinos que quedan, pero no impiden nunca su crecimiento. Siempre decimos lo mismo, el cristiano va creciendo, el cristiano no, aunque el cristiano puede caer, el cristiano siempre va en un progreso, pero en un progreso en santidad, en un progreso en ser conformado al carácter de Cristo, no en un progreso de prosperidad material. Eso nada tiene que ver con el Evangelio, y ya vamos a empezar a hablar un poco más de eso. Les decía, aunque la levadura en las Escrituras es algo maligno, doctrinas principalmente, acá es algo bueno. Acá es algo bueno la levadura. Crece gradualmente. Insisto, el cristiano no se convierte hoy y hoy ya deja de pecar inmediatamente, eso realmente no pasa, pero sí hay un progreso. Entonces examinémonos nuestras vidas a ver si hay ese progreso realmente. Hay ese progreso. Yo les decía, usted puede decirme que lleva 20 años en el Evangelio, pero está progresando. ¿Es más radical hoy que ayer? Porque o es como nos decía un pastor por allá de una falsa iglesia, que nos decía, no, yo cuando empecé en mis inicios yo era así como usted, Marco, yo era radical, pero yo ya maduré. Mentiras. El cristiano cada día es más radical, cada día es más apasionado, cada día es más comprometido, cada día es más de esa manera. No es que yo maduro y me enfrío, porque entonces no es una madurez espiritual. Vamos a ver el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio, en un segundo capítulo, hizo una introducción muy breve de lo que era la parábola de la semilla de mostaza y la levadura. El progreso del Evangelio fue anunciado en el principio. El progreso del Evangelio. La promesa del pacto de gracia hecha por Dios desde el Génesis. La vemos durante toda la Escritura. Mira, el Evangelio también fue visto, y como ustedes saben, fue visto no solamente el Evangelio, sino a Cristo mismo, que Él es el centro del Evangelio, en Adán y Eva. Lo vimos, cuando dice, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza. Ahí ya estaba anunciando el Evangelio, porque el hombre había caído. Lo vemos con Abel, cuando Abel ofrece un cordero inocente, es el primer, es el primer sacrificio, si se puede llamar, de un inocente en ese sentido. Claro, cuando los vistieron de pieles a Adán y Eva también fue un sacrificio y también representa a Cristo. Pero acá fue Caín y Abel presentan un sacrificio. Abel, ¿qué presenta? Un cordero inocente, representando a Cristo. Caín, ¿qué ofreció? Las obras. Caín ofreció el fruto de su trabajo. Ahí nos estaba mostrando que solo hay 2 religiones en el mundo, la verdadera, la de Cristo, y la falsa. Y Caín, el padre de todas las religiones que hoy conocemos, falsas, que enseñan una salvación por obras y no por gracia, por medio de la fe en el Salvador. Noé, el arca representa a Cristo. Lo vemos, ahorita vamos a leer unas citas de Abraham, principalmente, que quiero enfocarme en el tema de Abraham, porque es cuando nos habla de la expansión del Evangelio. Moisés es un tipo de Cristo. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, o de un pacto actualizado, porque realmente no son 2 pactos. Cuando usted mira la Escritura, es un pacto hecho desde antes, es el mismo pacto. No son 2 pactos, no es que se abolió el antiguo y empezó el nuevo, no, realmente es un pacto mejorado. Porque recuerden que todo lo del Antiguo Testamento, nos lo dice en el Nuevo, es sombra de lo que iba a venir. No fue un plan B, como enseñan de pronto algunas corrientes escatológicas, de pronto con el dispensacionalismo se enseña un poco de eso. No es un plan B, fue un plan desde el Génesis, y ya lo vamos a ver. Juan el Bautista anunciando al Salvador, dice que él fue el que lo anunció, dice la palabra, dice, abren sendas derechas allá en el desierto, la voz que clama en el desierto, enderezad los caminos.
vemos a Cristo mismo y los apóstoles ya predicando obviamente el Evangelio. Acompáñenme por favor a Génesis 12 del 1 al 3. Estamos en el progreso del Evangelio y por eso exalto o resalto la promesa de Abraham. Génesis 12 del 1 al 3, por favor. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y ojo acá y resalten esa palabra: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya estaba anunciando el Evangelio. No fue un plan B, no fue que Cristo llegó, la cruz, y como los judíos lo rechazaron, entonces el Señor dijo: me voy a ir a los gentiles. Aunque eso pasó y eso estaba profetizado, eso ya estaba anunciado desde el Génesis. Dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No está hablando de judíos nomás, está hablando de judíos y de gentiles. Está hablando de todas las naciones de la tierra. Entonces por eso exalto esto, los gentiles. Pero mire que aquí Abraham también es un tipo de Cristo. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor Jesucristo, eso fue precisamente lo que hizo. Se fue de la casa de su padre, de su morada celestial, se despojó, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dejó todo eso y vino a una tierra extranjera. Aunque esta tierra es de Él, el mundo caído tiene que ser todavía renovado, con cielos nuevos y tierra nueva. O sea, cuando venga Cristo, pues ya sabemos que en su segunda venida despojará absolutamente todo y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero fue lo mismo que le pasó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces miren que siempre Cristo ha sido anunciado. O sea, la Biblia no se divide en que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. No, en los dos hay ley y en los dos hay gracia. O sea, no es el Dios del antiguo, el Dios bravo, el Dios castigador, el Dios de ira, y en el nuevo el Dios solamente de amor, porque vemos que hay ira y amor en los dos lados. Ira y amor en los dos lados, y hay muchos ejemplos. Avancen un poquito ya, Génesis 22, 15 al 18, por favor. Nos dice la palabra del Señor: y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré, resalta esa palabra, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, habla de que su descendencia será como las estrellas. Su descendencia, ahí viene la promesa: Abraham, Isaac y Jacob. Pero mire lo que después nos dice en el Nuevo Testamento. Dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. O sea, y nos lo sigue resaltando mucho en el Nuevo Testamento. Dice: ¿quién es judío? Judío no es el de la circuncisión, judío es el del corazón, el que ha sido circuncidado verdaderamente con corazón. Y esta es la promesa que le hace, que también se compone de judíos y gentiles. Por supuesto que sí, el pueblo de Dios está compuesto de judíos y gentiles, pero un judío sin Cristo está bajo la ira del Cordero, bajo la ira de Dios. Entonces ahí nos lo muestra. Dice: serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ese es el progreso. Nos empieza a anunciar que ese progreso iba a ser grande, iba a ser glorioso, iba a ser, mejor dicho, majestuoso, y se viene cumpliendo a través de la Escritura. ¿Cómo más lo vemos? Consumado en la cruz del Calvario. Consumado en la cruz del Calvario, porque Cristo ha comprado con su sangre preciosa a pueblo de toda tribu, lengua y nación. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 5 del 8 al 10.
¿Y cómo nos muestra esa consumación del Evangelio? En Apocalipsis 5, y no lo muestra obviamente en toda la escritura, pero estoy exaltando las citas que nos muestra de muchas naciones que tiene que ver el Evangelio, el impacto en todas las naciones. Nos dice Apocalipsis 5, del 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, inmolado, y con tu sangre, o sea, fue inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloriosa promesa esta, gloriosa promesa del Señor, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nosotros no éramos pueblo, dice la palabra de Dios allá en la primera carta de Pedro, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Dice, y sigue leyendo allá, y dice: porque ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo en el Señor. Esa es la gran promesa. Mire, Israel en el Antiguo representa esa sombra de lo que iba a venir. Esa sombra de lo que iba a ser la iglesia, de lo que iba a venir. El pueblo judío en el Antiguo representa la iglesia del Nuevo. Eso es lo que representa. Era una sombra. Claro, llega en el Nuevo y la iglesia ya compuesta de judíos y gentiles, toma una dirección hacia donde siempre se había dirigido desde el Génesis. Es decir, a todas las naciones, que se siguiera expandiendo el Evangelio a todas las naciones. Eso no lo entendían los judíos. Y si uno se pone a ver, si ellos hubieran discernido bien el Antiguo Testamento, su Torá, su Tanaj, se hubieran dado cuenta que eso era una profecía que se había sido anunciada desde siempre. Desde siempre. Gloria a Dios por eso. Manifestada al final, cumplida totalmente. Entonces, Cristo la hace. ¿Cómo la hace? Muriendo en una cruz. Dice que con su sangre, nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata. Fuimos comprados por la preciosa sangre del Redentor, la preciosa sangre de Cristo, porque nuestros pecados hicieron que el Salvador se clavara en una cruz hace más de 2000 años. Por nuestros pecados, que aunque usted y yo no merecíamos eso, el Señor, en su infinita gracia y misericordia, quiso rescatar un pueblo, un linaje y lengua del pueblo y de toda nación, para su gloria y para su honra. El Padre escogió esa iglesia, ese pueblo, lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Si usted mira las bodas judías, el Padre era quien escogía la novia del Hijo. Asimismo, el Padre escogió la novia de su Hijo. Y esa novia somos nosotros, la iglesia. Y eso se va a seguir cumpliendo. Cristo muere en la cruz, ya compra un pueblo. Aunque usted no haya nacido, usted ya ha sido comprado. Aunque usted no haya nacido cuando Cristo murió, usted ya fue comprado y escogido por la sangre, escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que se hace manifiesto el día que usted cree. El día que usted cree es justificado. Ese día llega la justicia de Dios a su vida. Porque usted y yo necesitábamos era justicia. El día que nos presentemos, vamos a explicar un poco más de eso. El día que nos presentemos ante el trono celestial, lo que vamos a necesitar es justicia. Ni siquiera gracia y misericordia, porque esa ya fue otorgada. Necesitamos es justicia el día del juicio final. Apocalipsis 7, 9, 10, avancen ahí un poquito. Va a ser cumplida totalmente cuando entra hasta el último de los gentiles. Entonces es una promesa en Abraham. Cristo viene y muere, es un plan eterno y se cumple hasta el último de los días en esta tierra, de estos cielos y de esta tierra. Apocalipsis 7, del 9 al 10 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos,
y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está hablando de la tribulación que va a venir sobre el mundo. Y habla de que los que estén, o los que estemos en ese momento, pasaremos esa gran tribulación. Y dice que salimos de esa gran tribulación, pero dice que allá nos están esperando en el cielo, y vamos a decir: la salvación es de Dios y del Cordero, el que está sentado allá, hasta que entre el último de los gentiles. También nos lo dice Romanos 11, 25 al 26. Dice: ahí se completa todo el Israel espiritual de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí ya cuando eso suceda, todo fue leudado. Dice: la levadura, toda fue leudada. Empezó pequeñita y se va. No sé si ustedes han hecho pan. Mi esposo ahorita hace pan en la casa de vez en cuando. Entonces pone la levadura y uno la pone pequeñita, y uno se va y de pronto vuelve y ya está grandísima. Más o menos así es. Y ese es el ejemplo que nos pone con nosotros, hasta que entre el último de los gentiles. En ese momento ya todo fue leudado. Ya ha crecido como la mayor de las hortalizas, esa semilla de mostaza. Ya se ha hecho grande, completa, se completó todo el Israel de Dios. Vamos a entrar a un tercer capítulo, que es, bueno, ahí se anuncia el Evangelio. Pero entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio de manera general? El Evangelio en esta parábola es la semilla de mostaza y la levadura, básicamente. Eso es el Evangelio. En este ya lo vamos a explicar. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Acompáñenme por favor a Romanos 1, del 16 al 17. Uno del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire que aquí nos habla de las dos cosas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese fue el gran grito de la Reforma protestante. Martín Lutero estaba esclavizado en sus pecados. Martín Lutero estaba totalmente sumido en las tinieblas. Cuentan los historiadores que cuando Martín Lutero, ustedes saben que era un monje católico, iba, la ley estaba tan impregnada en su corazón, tan grabada en ese momento, que cuando él iba a confesarse, cuentan los historiadores que se confesaba, duraba horas enteras confesándose, salía de la confesión y al momento volvía, porque decía que en ese minuto ya había vuelto a pecar. Pero Martín Lutero, la luz del Evangelio resplandeció un día en su vida y dijo: mas el justo por la fe vivirá. Y ese fue el gran grito de batalla, si se puede decir, de la Reforma protestante. La salvación por fe, por gracia del Señor. Porque Martín Lutero entendía, como pocos hoy entendemos, lo que significaba la depravación total del ser humano. Él entendía que nada le podía, el Señor no le tenía deuda a él para nada. Es más, nosotros estábamos en deuda con el Señor. Él entendía que sus pecados lo condenaban justamente a una eternidad en el infierno. Pero ojo, eso no fue descubierto por Martín Lutero nomás. Usted sabe que la iglesia siempre ha estado, y el Señor siempre ha tenido un remanente escogido por gracia, y ha venido creciendo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio revela la justicia de Dios. Eso es lo que revela el Evangelio. Son buenas noticias, pero ya vamos a entender por qué son buenas noticias. Revela la justicia de Dios, porque usted y yo no somos justos, hemos pecado, estamos condenados, estamos bajo la ira de Dios. La corte divina demanda hacer justicia contra nosotros. Eso es lo que reclama la corte divina: justicia, justicia sobre nuestras almas. Necesitamos una justicia que usted y yo no tenemos. Estas son malas noticias. Esto sí que son malas noticias. Y esa es la condición de todo pecador que usted vea por ahí en la calle. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición de su familiar al cual usted no le ha querido predicar el evangelio. Esa es la condición de su papá, de su mamá, de sus hijos, de sus hermanos, de lo que usted se imagine, de su compañero de trabajo, que no ha conocido al único que le puede dar esa justicia. Esas son malas noticias para esas personas. Para esas personas malas noticias no es que se hayan quedado sin trabajo. Para esas personas malas noticias no es que ni siquiera que se haya divorciado de su esposa. Aunque sí, claro, es mala noticia, nadie está diciendo que es algo bueno. Pero realmente verdaderas malas noticias es que si la muerte llegara un día, en ese momento estaría condenado a una eternidad en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha pecado y la paga del pecado es la muerte. Nadie puede decir que no ha pecado, que no tiene pecado. Todos hemos pecado, hemos violado los santos mandamientos de Dios. Entonces, esas son malas noticias. Sin embargo, Dios solucionó este problema. Él entregó a su Hijo amado para que muriera en lugar nuestro. El justo pagó por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Revela la justicia del evangelio, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque usted, lo único que y yo vamos a necesitar ese día es justicia. Justicia, y esa justicia solo nos la puede otorgar el Salvador Jesucristo. Su abuelita, su mamá, sus hijos, por muy buena gentes, amorosos que sean, así no hayan roto un plato, si no están en Cristo, sus pecados y delitos los van a condenar. Así no sea un Garavito, así no sea un Rafico, así no sea un Hitler, así no sea un Stalin. Van a estar condenados porque la paga del pecado es la muerte. Y han violado los santos mandamientos de Dios. Su amigo católico, con el que usted se sienta de pronto a almorzar, ese también necesita la justicia de Dios, porque él no cree en el verdadero evangelio. Ellos creen en una salvación por obras. Ellos creen en una María corredentora. ¡Qué blasfemia tan grande! ¡Qué blasfemia tan grande! Cuando el que se entregó en la cruz fue el Hijo de Dios, no la mamá. Hermanos, Cristo es la justicia de Dios. La recibimos gratuitamente por fe en Él, humillándonos ante Él, reconociéndole nuestros pecados. Ahora es nuestro Señor y obedecemos sus mandamientos gozosamente. No es una carga para el cristiano obedecer los mandamientos de Dios. Si es verdad que usted ha sido rescatado por la sangre del Cordero, si la simiente de Dios está en usted. Estas sí que son buenas noticias, cristiano. Estas son buenas noticias. Y por eso entendemos lo que es el evangelio. Eso son buenas nuevas. Buenas nuevas es que usted no tenía ninguna esperanza de ir al cielo. Y Dios proveyó esa solución en su Hijo Jesucristo. Y hoy manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque un día Él juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien dio fe con haberle levantado de entre los muertos. Glorioso el Salvador. El evangelio no habla de mejorar tu vida, cristiano. Eso no habla el evangelio. Habla de salvación de la ira de Dios y del dominio del pecado. De eso habla. Si usted no quiere vencer sus pecados, usted tal vez no ha sido rescatado por el Señor. Porque eso quiere un hijo de Dios. Luchar con sus pecados, vencer sus pecados. Y eso no tiene nada que ver con salvación por obras. Eso no tiene nada que ver con salvación por obras. Tiene que ver con un fruto que nace en el cristiano. Quiere, odia lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Eso le pasa a un cristiano. Empieza a odiar cada día más el pecado. No lo justifica. Aunque pueda pelear muchas veces con la palabra, no lo justifica. Estas son realmente buenas noticias. Que hayamos sido salvados de la ira de Dios y del dominio del pecado. Dice, el pecado ya nos enseñoreará de nosotros. Este es un mensaje radicalmente diferente y opuesto a cualquier otro mensaje del mundo.
totalmente diferente. Esto no es igual a las filosofías humanas, a las religiones que nos enseñan. No, esto no tiene nada que ver con eso. De hecho, no es que sea diferente, es totalmente opuesto y contradictorio. Pero es el poder de Dios para salvación. Estos son buenas noticias. Estos sí que son buenas noticias. Mire, aunque parece débil, locura y que no hará efecto el evangelio, es poder de Dios para expandir su reino. Es la única estrategia que el Señor determinó para salvar. No existen más estrategias, no las busquen. Las únicas que hay, la única forma en que el Señor salva pecadores, desde Adán hasta el último de los gentiles, es por medio de la locura de la predicación. No existe otro medio. Amén. Usted puede decir que allá, que es que fulanita se convirtió o su amigo y no sé qué. Le predicó el evangelio, escuchó a Cristo, escuchó que sus pecados lo condenaban y se arrepintió verdaderamente. Si no es así, pudo haber sido un impulso. Recuerden, siempre pongo el mismo ejemplo, Cornelio. Cornelio no era salvo en ese momento. Cornelio fue salvo. Dice la palabra de Dios incluso que él adoraba a Dios. Pero solamente fue salvo el día que Pedro vino y le predicó el evangelio. En ese momento se hizo salvo. Porque fue el medio, 1 Corintios 1:21, Dios dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces yo les pregunto, o nos preguntamos, ¿por qué confiamos más en Egipto y sus estrategias? En sus caballos, en los muertos. Egipto está muerto, podrido, y confiamos más en Egipto. Por eso usted ve hoy las iglesias haciendo todo el tipo de eventos y cosas dizque para atraer gente. Eso nunca los va a traer al Salvador, los va a traer de pronto a la iglesia, a esa iglesia, pero no a los caminos de Cristo. ¿Por qué creemos más en ellos que en el único Dios vivo y verdadero? ¿Por qué? Cristiano, ¿no creemos que la palabra es suficiente? Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, para que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. La iglesia moderna, eso fue lo que le pasó a la iglesia moderna, y que hoy ya es apostasía total. Entró esa mala levadura, y sí, la mala levadura fermentó, y mire, hoy ya lo que tenemos es eso, porque no estaban cimentadas en el verdadero evangelio de salvación. Pero es triste que hoy pase también en la reforma. Eso es lo más triste, que se supone que ellos predican la sana doctrina, están haciendo exactamente lo mismo. Usted va a una iglesia de ellos y mira su praxis, su práctica, y hacen exactamente lo mismo que la iglesia moderna. La única diferencia es que creen en los 5 puntos calvinistas. Si la teología correcta usted lo lleva a la vida correcta, usted tiene una religión de obras muertas, y la fe sin obras está muerta. ¿Y cuál es el centro del evangelio? Es obvio, sabemos que es Cristo el centro del evangelio. Vamos a ver a Cristo. Mire, hermanos, no hay un antes y después de Buda, no hay un antes y después de Mahoma, no hay un antes y después de Alá, no hay un antes y después de Moisés, pero sí hay un antes y después de Cristo en la historia de la humanidad. Colosenses 1 del 15 al 20, por favor. 1 del 15 al 20. Nos dice la palabra del Señor. Él, Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Aún todo lo que viene, la perversidad, el pecado, Satanás, todas esas cosas, aún eso ha sido permitido por el Señor para la gloria de Dios, para la gloria de su Hijo.
Dice, yo creo que es una de las más grandes definiciones que tiene la palabra sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nos habla de que Él es Dios. Dice, y acá también nos habla de la iglesia, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todos los atributos de Dios los tiene el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Y por medio de Él, solo por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No haciendo la paz de los pastores políticos hoy. La paz solamente está en el príncipe de paz, en el consejero admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, como decía Isaías, mediante la sangre de su cruz. Esa justicia, les decía, esa paz que necesitamos, esa reconciliación solo fue entregada en el Cordero. Solamente en Él hay salvación. No hay otro nombre, hermano, bajo el cielo, dado a los hombres, en que usted y yo podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Nadie va al Padre. Nadie va al Padre si no es por medio del Salvador Jesucristo, del Redentor. Esta es una definición que me encantó, que encontré en una predicación de Adrian Rogers. Él cita a Robert Greenlee, de la iglesia bautista, no sé cómo se pronuncia, Bellevue, creo. Él vivió hasta 1978, no Adrian Rogers, sino al que citó Adrian Rogers. El sermón se llama la cuna que mece el mundo, algo así, no recuerdo bien, la cuna que mece el mundo, creo. Nos dice, me pareció hermosa esta definición: Jesucristo es el Hijo del hombre sin pecado, Hijo de Dios con poder, el más alto ideal de la literatura, con la más notable personalidad filosófica, el máximo problema de los críticos, la doctrina fundamental de las teologías, el pan celestial para el hambre del mundo, el agua del cielo para la sed de la tierra. Jesús es la gloria del cielo para la vergüenza de la tierra, la gracia del cielo para la culpa del mundo, la esperanza del cielo para la desesperanza de la tierra, el amor del cielo para el odio del mundo, la paz del cielo para las luchas de la tierra, el perdón del cielo para los pecados del mundo, la vida del cielo para la muerte de la tierra. Todo esto y mucho más es nuestro Señor Jesucristo. El tratar de explicar al Salvador es imposible. El ignorarlo es desastroso y el rechazarlo es fatal. Pero en cambio el conocerlo es amarlo. El amarlo es creer en Él. El creer en Él es ser salvo, y ser salvo es ser radical y dramáticamente transformado por el tiempo y por la eternidad. Si usted cree en el Salvador, si su vida ha sido transformada y se ha arrepentido de sus pecados, usted realmente ha creído en Cristo. Es ser radical y dramáticamente transformado para el tiempo y la eternidad. Dramáticamente, radicalmente. Usted puede decir con seguridad: hay un antes y después de Cristo en mi vida. Usted lo puede decir confiadamente, porque es que muchas personas pueden llegar a los 60 años y cambiar su vida, pero si no ha sido sustentada en el Salvador, no pasa nada. La gente se ajuicia después de ciertos años. Lo mismo, si usted dice que cree en Cristo, lleva muchos años en el Evangelio, muchos años, y usted no puede decir con seguridad que su vida hay un antes y un después de Cristo, déjeme decirle que yo dudaría de su fe. La dudaría totalmente, porque es totalmente, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Usted es totalmente transformado y totalmente, radicalmente cambiado totalmente. Mire, ¿por qué? Porque nuestros afectos han sido transformados. Por eso para usted el obedecerlo es gozoso.
Por eso para usted el obedecerlo no es una carga. Por eso para usted el obedecerlo es deleitoso. Amén. Todas las cosas del Señor son deleitosas y claro, hay momentos en los cuales usted lucha y esto, pero va saliendo y cada vez se deleita más, ya sea en la palabra de Dios, en la lectura de la Biblia, en la oración, en el congregarse, en todos los medios de gracia que usted se pueda imaginar que tienen que ver con el Señor. Cada día más, cuando va a la palabra, lee de Cristo y se conmueve más. Cada día usted está luchando con sus pecados y está venciendo, está teniendo esas victorias día a día. Ahí es cuando la palabra de Dios nos dice, y vamos de victoria en victoria, no como dice la teología de la prosperidad. De todas estas sandeces que dicen. Dijo un historiador no cristiano, dijo, Jesucristo ha tenido más efecto sobre la historia de la humanidad que cualquier otro de su raza que jamás haya existido. Y es verdad. Lo dijo Kenneth Scott Latouret, fue un historiador en Estados Unidos. Hermanos, así que el Evangelio, predicar el Evangelio no es en vano, no es en vano. Usted está siendo copartícipe de extender el reino de Dios, que esa semilla de mostaza crezca, de que la levadura se leude completamente. Claro, no es su poder, ya lo sabemos, pero el Señor nos permite participar de eso. A pesar del oscurantismo, la luz resplandeció de las tinieblas. No vuelve vacía, su reino progresa. Acompáñenme por favor al Salmo 126, del 5 al 6. Mira, esto nos tiene que dar ánimo a todos, porque muchas veces nos pasa esto. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. 126, 5 al 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gloria a Dios. Esto también es una representación de los mártires de la historia, que con dolor sembraron la palabra. Pablo, los apóstoles, con dolor fueron aserrados, cerraron bocas de leones, nos dice la palabra de Dios. Hicieron cantidades de proezas en el nombre de Cristo. Con lágrimas sembraron, pero con regocijo van a recoger. Porque un día nos encontraremos todos allá, en el trono celestial allá, y cantaremos, glorificaremos al Cordero. Dice que va a ser una completa adoración en el Señor, alabanza y gloria al Señor. Si a usted no le gusta alabar en esta tierra, imagínense, allá va a ser así, allá va a ser así. Léase Apocalipsis, dice, en presencia del Cordero, todos levantando sus manos, gloria a Dios por eso. Ese no es el cielo que usted quiere. Examinaos a ver si estáis en la fe. Hay un fruto eterno en la predicación del Evangelio. Es el único medio que Dios dispuso para salvar. Mire, hay escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero qué glorioso que por medio de esa locura, de la locura de la predicación, Él le terminó salvando. Alguien decía, cuando usted va y predica, usted está buscando a su familia, está encontrando a sus hermanos. Eso es lo que realmente usted está haciendo. Y usted predica, el Señor, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiera endurecer también endurece. Acompáñenme a Isaías 55, del 8 al 13. No es en vano, cristiano, no es en vano la predicación del Evangelio, porque el que lo prometió desde el principio. Isaías 55, del 8 al 13. Dice la palabra del Señor, Isaías 55, del 8 al 13. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Mira, la compara con mucho de lo que estamos hablando, con la semilla. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, la soberanía de Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe, para salvar. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza es espino, crecerá el ciprés, un árbol. Y en lugar de ortiga, que es como un cardo, como una espina, crecerá arrayán. Y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída o desgastada o acabada. Amén. El Señor es soberano. No es en vano la predicación del Evangelio. Confíe en el poder de Dios para salvar, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos dice también esta parábola que las aves hacen nido. En esta parábola usted dice que la semilla de mostaza crece y se vuelve como la más grande de las hortalizas. Y dice que las aves hacen nido. Creo que es en Lucas, dice que las aves moran bajo la sombra. Bajo la sombra, ya cuando ha crecido, cuando el Evangelio se ha expandido, cuando el pueblo de Dios ha crecido, digamos, en número, en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Es que, creyentes o no creyentes, sociedad impía, el Evangelio tiene una influencia en la sociedad, de todos modos. Tanto en la sociedad como en el impío. ¿Por qué? Porque usted y yo somos sal y luz de la tierra. Amén. Pero ojo, aquí estamos hablando, es sustentado en el Evangelio. Sustentado en el Evangelio. No lo que hacen hoy los falsos pastores y falsos maestros, que creen que ser sal y luz es ir allá a revolcarse con los políticos. Eso no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con verdad, no negociar ningún principio y ir a proclamar el verdadero Evangelio de salvación. Así como lo vemos en toda la Escritura. Como vemos Cristo ante gobernantes, Juan el Bautista ante gobernantes, Pablo ante gobernantes muchas veces. Pero no solo ante gobernantes, sino hasta hacia toda la sociedad en general. Pero dice que hacen nido. ¿Por qué? Porque usted y yo somos como ese estándar de alguna manera para la sociedad. Aunque obviamente es la palabra de Dios, de alguna manera ellos sí se extrañan cuando ven a un cristiano que no se comporte como realmente se debería comportar un cristiano, y se extrañan en ese sentido. Somos consejos. Yo no sé si a usted le ha pasado, en su familia hay muchos inconversos y puede que peleen con usted por el Evangelio muchas veces, pero el día que necesitan un consejo recurren a usted. No recurren a sus otros familiares que son impíos, normalmente recurren a usted. Miren, los 10 mandamientos es una ley universal. De una u otra manera, aunque ya se ha venido degradando, porque además la palabra también nos anuncia en eso, que al final de los tiempos vendrá la apostasía y se hallará el Señor fe en la tierra cuando venga. Pero los 10 mandamientos son universales, son universales. De manera general, las sociedades están basadas en estos principios eternos, porque son autoritarios, no son, ¿cómo se dice eso? Relativos. Robar es malo, matar es malo. Todas estas cosas, de una u otra manera, están basados. Claro, hay muchos otros que no. Si nos vamos al primero y segundo mandamiento, pues creo que las naciones paganas, como son casi todas, obviamente no están. Pero de manera general, los 10 mandamientos han sido influencia para la humanidad. La ley civil, de una u otra manera, basados también en los 10 mandamientos, pero ya la ley civil está basada en justicia. Usted y yo, todos, hasta el más impío de los impíos, tiene un sentido de justicia en su vida. ¿Tiene sentido de justicia?
¿No salieron ahorita cuando lo de Rafico, todo el mundo a clamar justicia contra Rafico? Hay un sentido de justicia en el ser humano. La familia ordenada por Dios, hoy cada vez más distorsionada, desafortunadamente. La educación, mire, el cristianismo hizo erradicar en muchos lados el analfabetismo, por ejemplo, porque las familias entendían que tenían que enseñar a sus hijos a leer para que leyeran la palabra de Dios. Tristemente eso ya no se ve. O sea, no quieren que lea. O sea, en las escuelas se sacó la Biblia, ustedes ya saben, todo este tipo de cosas, las oraciones, todo. Hay muchas cosas y vemos muchos ejemplos en la historia. La reforma dio luz a Europa y a todo Estados Unidos. Los puritanos, Estados Unidos, Europa, le digo. Pero tristemente hoy estamos en decadencia. Ya la Biblia nos lo advertía, que los últimos tiempos iban a ser tenaces, terribles, peligrosos, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta sociedad y el mundo se ha apartado del Señor y sus mandamientos. Ustedes seguramente muchos han visto una película que se llama El que cambia los tiempos. Esa película, ojalá, mira, uno cuando está frío es bueno que se vuelva a ver esa película, como que uno vuelve y se aviva, porque uno está tan contaminado de las cosas del mundo. O sea, como dice Romanos 12, no nos amoldemos al mundo actual. Usted va y ve esa película y vuelve y dice, sí, Señor, sí. Esta persona llega. Y el tema central de la película es que la sociedad se degradó porque sacaron el nombre de Dios, básicamente. Ni siquiera los principios de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Cristo lo sacaron. ¿Por qué? Porque cuando usted saca el nombre de Cristo, eso después se van los mandamientos poco a poco. Y entonces él había escrito un libro en el pasado, hablando sobre la moralidad, pero sacando el nombre de Dios. Es decir, hay que enseñarle a la gente a no robar, hay que enseñarle a la gente a no matar. Sí, eso es bueno, claro, pero usted tiene que decir quién es el autor de eso. Usted no cita a Shakespeare sin decir que Shakespeare es el que dijo lo que dijo. ¿Usted por qué cita los 10 mandamientos? No robar, no matar, cuando el que lo dijo fue el Señor. Usted tiene que darle el crédito al que lo dijo. Eso no fue un invento de la sociedad, eso no fue un invento del hombre. Eso no es como decía, no recuerdo quién, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. No, el hombre es malo y corrompió la sociedad. Tristemente en decadencia, porque es que yo no puedo dar las enseñanzas del Señor sin el Señor de las enseñanzas. No se puede. Y ahí mostrar el ejemplo del cine en los años 20 o 30 más o menos, y eso no es de la película, sino eso es histórico. En los años 20 y 30 el cine era cristiano, pero dijeron, no, venga, ya no le metamos religión a eso, pero sigamos manteniendo la moralidad ahí. Y por un tiempo estuvo esa moralidad, pero ya sin el Señor de las enseñanzas eso se degrada. Esa es la levadura que fermenta todo, y esa sí es la mala levadura. Y hermanos, el Señor nos rescató, el Señor nos salvó, el Señor se entregó por nosotros. ¿Y cuál es el progreso del cristiano? Porque es que ahí es donde las cosas aplican. Y vemos si realmente nosotros hemos entendido o no entendido el Evangelio. O si solo lo tenemos acá y no está acá realmente en el corazón. Porque el cristianismo es una cuestión de afectos. Si no es religión, letra muerta, obras muertas que no salvan a nadie. El progreso del cristiano en gracia y conocimiento de Dios es lo primero, en gracia y en conocimiento. Hay muchas formas, traté de traer algunas. En gracia y en conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para no ser arrastrados por el error y por la mentira, por la herejía, por los falsos maestros que tuercen la palabra para su propia perdición. Acompáñenme a la segunda de Pedro 3, del 15 al 18. Segunda de Pedro 3, del 15 al 18. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, ojo acá, miren, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Eso es lo que hacen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es una advertencia que nos hace el Señor. Y por eso es que nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El falso maestro convierte en libertinaje la gracia de Dios. Eso es lo que hace el falso maestro. El falso maestro le promete libertad, dice, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Eso es lo que hace el falso maestro. Entonces nos dice, crecer en gracia que evita la gracia barata, la que tanto se criticó, esa gracia barata. Yo soy salvo, yo puedo hacer lo que quiera. No, si usted piensa así, usted no es salvo. Usted no es salvo. Evita la gracia barata, distorsionar la libertad cristiana. Mire que aquí no está hablando de gracia, está diciendo que los falsos maestros la tuercen para su propia perdición, porque como Pablo fue el quien más habló de la gracia, entonces a Pablo le tocó aclarar muchas veces, le dice, perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia, de ninguna manera, porque los inconstantes, dice, los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición. Y ojo, no, aquí también, o sea, los que las tuercen puede ser el falso maestro como usted mismo, engañándose en sus pecados y en sus delitos. Evita distorsionar la libertad cristiana, ese libertinaje, y aunque un cristiano verdadero jamás se pierde, jamás, óigame bien, jamás se va a perder un nacido de nuevo, porque nadie lo arrebatará de la mano del Señor. Pero un cristiano verdadero jamás utiliza eso como ocasión para pecar o para no obedecer los mandamientos del Señor. Jamás lo va a hacer. Jamás. Porque la simiente está en su corazón, usted ya ha sido implantado. A usted no le importa que le digan que la salvación no se pierde. Usted igual no se va a ir a pecar por eso. Entonces no hay miedo de predicar eso, porque es la verdad. Es una verdad revelada en las Escrituras y eso es poder de Dios. Al cristiano le ayuda, al verdadero lo hace crecer en santidad. Al falso converso lo devuelve. Pero también nos dice que crecer en gracia y en conocimiento. Y crecer en conocimiento de Dios evita ese falso concepto del Dios solo amor. Por ejemplo, vimos 42 atributos de Dios. Gloriosos todos los atributos, ninguno se contradice entre sí, todos los atributos. Pero es que Dios no solo es un Dios de amor, Dios tiene muchos más atributos y son gloriosos todos esos atributos y todos operan perfectamente entre sí. Nos evita también esa salvación por obras. Si yo conozco a Dios, sé que la salvación es únicamente por gracia, porque conozco el carácter de Dios. Nos evita el ecumenismo, creer que cualquiera puede llegar a Dios por cualquier camino. Si yo conozco a Dios, yo sé que eso no es así. Nos evita la teología de la prosperidad, porque entendemos el carácter de Dios y sabemos que Dios no vino a darnos ese tipo de cosas. Eso no es importante para el Señor. Es importante la salvación de nuestras almas. Cristiano o hermanos o los que están sentados, si no hemos progresado en gracia y conocimiento y estamos volviendo atrás, acuérdense que estamos viendo el progreso del cristiano y estamos volviendo atrás, siendo más tolerantes con la mentira, justificándonos a nosotros mismos, incluso a otros, siendo menos radicales, más tibios, examinaos a ver si estáis en la fe. Eso es lo que nos manda siempre el Señor en la palabra. ¿Cómo también progresa el cristiano en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Creciendo, edificándonos, entregándonos unos por los otros, siendo comprometidos, siendo miembros activos del cuerpo de Cristo. Acompáñenme por favor a Efesios 4, del 11 al 16. Del 11 al 16.
del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar. La iglesia es para eso, para perfeccionar. Usted no se perfecciona solo. Es un medio de gracia que Dios dispuso a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? La edificación, subrayela, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Estamos en el progreso del cristiano, recuerden. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes por Dios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, estamos viendo el engaño que producen los falsos maestros, emplean con astucia, es que no es evidente muchas veces, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Estamos viendo el progreso del cristiano, crezcamos. Para eso la iglesia es un medio de gracia que nos hace crecer, cristiano. Usted no puede crecer sin el cuerpo de Cristo. O sea, no es un método cristiano, es el método del Señor. En todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor mutuamente. O sea, tenemos que dar más y esperar menos. Más y esperar menos. Siempre se lo decimos acá, se lo hemos dicho siempre. Estamos preocupados unos por otros, estamos llamándolos a nosotros. Es porque estamos preocupados por ellos. No es por amargarle la vida. Pero si usted es de esas personas que no le interesa a nadie de sus hermanos, hombre, examinaos a ver si estáis en la fe. Miren, encontré por ahí algunas frases. Si tú no estás comprometido con una iglesia local, sería muy difícil demostrar tu compromiso con Cristo. Es muy difícil que usted demuestre un compromiso con Cristo si no tiene un compromiso real con el cuerpo de Cristo. Y ojo, y esto es bíblico. Además se los estoy leyendo. Si no amas la iglesia por la cual Cristo dio su vida, tú no amas a Cristo. ¿Por qué? Pues nadie, Efesios 5:29, nadie aborreció jamás su propia carne. Recuerda que ahí nos está haciendo una comparación entre Cristo, la iglesia y el matrimonio. Y dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Si usted desprecia la iglesia, el cuerpo de Cristo, déjeme decirle que nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Entonces usted no es del cuerpo. El crecimiento espiritual cristiano, estamos en el progreso cristiano, es casi nulo si no eres miembro activo de una iglesia local. Seremos siempre niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Esa es la verdad. Y uno los ve, los que menos se congregan, los que menos tienen compromiso con el Señor, son los que siempre son los que están divagando entre una cosa y la otra. Porque es un medio de gracia que el Dios determinó para edificarnos. No lo inventamos acá nosotros, eso está en la palabra de Dios. Mire qué dice Richard Baxter con respecto a esto. Quienes no se desean congregar, a menudo argumentan: yo me puedo beneficiar quedándome en casa y leyendo la palabra. Richard Baxter es un puritano. Yo me puedo beneficiar quedándome en casa y leyendo la palabra de Dios, de la misma manera como me podría beneficiar yendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Ellos dicen, pues allá también estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? A la final es la palabra de Dios, dicen ellos, la que ellos predican, que es la misma que yo leo en mi casa. Pero respondo, dice Richard Baxter, qué pretenciosa necedad es ir en contra del mandamiento de Dios. Cuando Dios le encomienda una misión, ¿acaso Él le permitirá abandonarla con sus propios racionamientos, como si usted fuera más sabio que Dios? Y como si supiera más que Dios, ¿qué es lo que le aprovecha más? ¿Permitirías a tus hijos que no vayan a la escuela porque tienen el mismo libro que tiene su maestro? No nos engañemos a nosotros mismos diciendo, el Espíritu Santo me lo revelará todo. Yo tengo una relación con Cristo personal. Yo tengo una relación con Cristo.
¿Acaso Dios enviará su espíritu para abrir el entendimiento de quien viola uno de sus más preciados mandamientos, como lo es el de congregarnos? No, Señor, no se equivoque, cristiano. No nos equivoquemos con eso. El Señor no va a orar ahí. Está violando uno de los mandamientos más importantes del Señor, es la congregación. Cuarto mandamiento: en 6 días harás lo que tienes que hacer. Es una evidencia. Y hoy la vida cristiana ni siquiera es solo congregarse un domingo, ustedes lo saben. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Pero pues uno puede ver la evidencia. Alguien que nunca se congrega no puede decir, no, yo tengo una relación con Dios, tú no conoces mi corazón. No, es que en tu corazón se manifiestan tus obras. Olvídese, eso se ve manifestado en tus obras. Claro, muchos podrán ir a la iglesia y ser pura hipocresía. De esos también hay. Tranquilo. Mire, cristiano, eso también muestra humildad, porque eso entiende que usted necesita de otros, usted no es autosuficiente para estas cosas. Y eso que en esta iglesia nos reunimos re poquito, solo 2 días a la semana, imagínense. O sea, deberíamos tener, ojalá hubiera más reuniones, ojalá más adelante las hagamos, no lo sabemos, pero hay que estar pendientes los unos de los otros. Muchas veces siempre venimos a recibir y no damos. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cómo crecemos también? Bueno, y su motivación para ir a la iglesia debe ser el Señor Jesucristo, obviamente. Eso sí es claro y eso yo creo que no debería ser otra cosa. Usted no va a la iglesia, y eso es lo que hace la iglesia morena, atrae a los jóvenes por medio de este tipo de cosas. Entonces de pronto el joven o la niña va a esa iglesia simplemente por ir a buscar novio. Entonces por eso hacen los grupos de jóvenes, para ese tipo de cosas. Usted está yendo por una cosa equivocada a Dios. Pero ¿cómo más crecemos? Todo va relacionado a madurez, discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es tomar decisiones en el actuar, para dar consejo y para no errar cuando hagamos, pensemos o hagamos cualquier cosa. Mire lo que dice Hebreos 5, del 11 al 14, por favor. Recuerden que estamos viendo el progreso en gracia, en conocimiento, dentro del cuerpo de Cristo. O sea, todo va ligado finalmente, todo va ligado. En madurez, Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Resalto esa palabra, que no nos pase a nosotros. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenían necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Les toca volverles a decir lo que ya se sabía que estaba mal. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es madurez, cuando usted sabe distinguir entre lo bíblico y lo no bíblico, entre lo santo y lo profano. Pero dicen que estas personas, y ojalá aquí no haya ninguno, son personas que toca volverles a explicar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Son personas que todavía están pensando, por ejemplo, que ¿será que solo Cristo es el único medio de salvación? Entonces, por ejemplo, son de esas personas que usted los ve justificando de otras religiones. Por ejemplo, yo creo que esas personas tal vez ni siquiera son salvos. Están negando el arrepentimiento, la santidad. Se escudan en que la salvación es por gracia y no viven en santidad. Tal vez no han nacido de nuevo estas personas. Empiezan a sacar de alguna manera el juicio de Dios. Esos son los primeros rudimentos. Todo eso son primeros rudimentos. Usted se hace cristiano el día que cree en estas cosas. Se supone que usted cree en estas cosas. Y claro, y seguimos siempre profundizando en eso, porque toda la Biblia finalmente habla de eso. Pero eso es, mire cómo la Biblia lo nombra, eso es básico. Y hoy parece que fuera teología avanzada.
Y también usted vive peleando con todos los medios de gracia. Entonces dice, ay, entonces si hoy no oro, entonces me va a condenar. Si hoy no me congrego, entonces me va a condenar. Es que si yo hago esto, entonces me voy a condenar. Vive hablando así. Un cristiano no piensa así. Un cristiano jamás piensa así. Hermanos, si no hay madurez y seguimos peleando con asuntos básicos de la vida cristiana, siendo de nuevo exhortados por los mismos pecados, no diferenciando entre lo santo y lo profano, examinados, discernimiento. Y usted también puede errar, no solo en actuar mal, sino en aconsejar mal. Entonces usted puede terminar aconsejando a alguien más, porque como usted también es un inmaduro en la fe, y termina aconsejando mal y mejor dicho, y los dos cayendo allá, quién sabe en dónde. Entonces, hermanos, ojo con eso, para tomar decisiones, discernimiento para tomar decisiones en la palabra de Dios. No se pongan bravos si uno de pronto les dice, ustedes van a pedir un consejo, uno va a tratar de darles un consejo bíblico. O sea, yo nunca les voy a dar un consejo para que ustedes se sientan bien. Nunca, no esperen eso ni de mí ni de mi esposa, jamás. Entonces muchos dicen, uy, yo mejor no le pregunto a Mario. Oiga, pero venga, sigan leyendo ahí Hebreos, que hay una cosa importante. Avancen ahí, no la tenía acá, pero mire lo que dice Hebreos. Es terrible esta cita, porque mire que viene, estamos en Hebreos 5, del 11 al 14, termina Hebreos 5, 14, y mire que sigue ahí Hebreos 6, mire lo que dice Hebreos 6, para que usted no diga, y para que estemos pilas, porque es que esto no es solo a los falsos maestros. Mire que viene hablando de todos, aquí estamos hablando de todos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, adelante al progreso, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Está hablando de doctrinas esenciales del Evangelio. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero mire lo que dice ahí. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces mire, el que tenga oídos para oír, que oiga. Olvídese, usted no se devuelve en la carrera cristiana. Usted no se devuelve. Usted sí, claro, puede caer, nadie dice que no. Y muchas veces, 7 veces se cae junto y otras 7 se levanta, eso es verdad. Pero si usted se retrocedió y se quedó, compare su vida hoy y compare su vida ayer. Yo siempre, esto lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, ¿por qué nosotros éramos más comprometidos en una iglesia apóstata y no cuando llegamos al verdadero evangelio? Yo no entiendo eso sinceramente. Tal vez es una letra muerta, es una gracia barata. Usted no ha entendido realmente el evangelio. Usted no lo ha entendido. ¿Cómo más? En santidad, Romanos 8 del 28 al 30, al ser conformados al carácter de Cristo. Se me fue el tiempo hoy. En santidad, victoria sobre pecados. Miren, usted no fue predestinado solamente para ir al cielo, no se equivoque con eso. Esto también lo hemos hablado muchas veces. Estamos hablando del progreso del cristiano. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Subrayelo en su Biblia. No lo predestinó solamente para ir al cielo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo anoche publicaba una cosa, por todo ese movimiento neocalvinista que hay hoy en día. A muchos les encanta la teología puritana, les encanta, y a mí también me encanta. Las doctrinas de la gracia, la soberanía de Dios, me encantan todas esas doctrinas que vienen de la Reforma, o rescatadas en la Reforma.
Les encanta la teología puritana. Es que alguien alguna vez utilizó esa frase y no sé quién la dijo realmente. Pero no les gusta la piedad puritana, eso sí ya no les gusta. Les gusta sí, la predestinación, la salvación, todo, y a mí también me encanta. Pero no les gusta la piedad puritana. La verdadera teología te lleva a una vida correcta. Si no, es letra muerta. Hermanos, si no estamos siendo cada día más parecidos a Cristo, si no hemos vencido pecados en nuestra vida y lo vemos hoy menos grave, inclusive empezamos a tolerar nosotros mismos los pecados, tolerándolos más, inclusive en otros, siendo menos piadosos, con menos oración, menos lectura de la palabra, examinaos a ver si estamos en la fe. Mire su vida, cristiano. O sea, tome esto de parte del Señor. Nosotros, mire que estamos viendo, ¿será que usted sea de uno de los tres terrenos, de los otros tres? Recuerde que solo uno es salvo. Dice, acuérdese, uno cayó junto al conmigo, ese no entendía nada. Yo creo que aquí casi de manera general todos entienden. Pero de pronto llegó el otro, el de los pedregales. Es impulsivo, brota pronto y después se devuelve. Examinado si usted es de esos. Brota pronto, sí, Cristo. Y después se devuelve. Y esa es la constante en su vida. Déjeme decirle que usted está sembrado en pedregales y no es salvo todavía. O el del otro, de los espinos, los afanes del mundo. Entonces su vida solamente gira en torno de las cosas materiales. Dice, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no hay fruto, no es salvo. Eso dice la Biblia, cristiano. Eso dice la palabra de Dios. Eso no me lo estoy inventando yo. Examinémonos a ver si estamos en la fe. Ojalá hoy salgamos diferentes y no salgamos como todos los domingos. No digo que todos, yo sé que aquí hay mucha gente que crece y de manera general, y gloria a Dios por eso. Pero todos yo creo que necesitamos de meditar en estas cosas. Todos necesitamos meditar en estas cosas. Hermanos, la vida cristiana es una carrera de resistencia que va progresando en gracia, en conocimiento de Dios, en santidad, en madurez espiritual y congregacional. Para ellos tenemos todos los medios de gracia dados por Dios: la Biblia, la oración, la congregación, el Espíritu Santo, nuestros hermanos. Vamos mirando las cosas que no se ven en esta carrera, las celestiales, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es esa semilla de mostaza, esa levadura que, aunque insignificante en sus inicios, crece abundantemente y no para. Es el camino angosto que lleva a la vida, a la patria mejor, a la Jerusalén celestial. Hermanos, Cristo murió en una cruz. Yo no sé, a veces siento que lo decimos, pero no lo entendemos. Que el Señor nos revele realmente eso. Cristo se entregó absolutamente por nosotros. Todo lo dio por nosotros en una cruz. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él dice la palabra de Dios en Filipenses, que Él, siendo por naturaleza Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó, a pesar de que era Dios, se despojó. Y nosotros tenemos todavía muchos ídolos en nuestras vidas que no queremos dejar. Y vuelvo y le digo, aunque hay piedritas en nuestra vida, aunque pueden haber espinos, eso nunca va a impedir que la semilla crezca y dé fruto. Hermanos, meditemos en lo que hizo Cristo en la cruz. Que no sea letra muerta, que no pase como le está pasando hoy a muchos supuestamente en la sana doctrina, que se están alejando, por amor al mundo, se están alejando. No, nos encanta la teología puritana, pero también nos encanta la piedad puritana. Y debemos pedir por eso, que el Señor nos muestre más a Cristo. Tiene problemas en su vida cristiana, vaya, arrodíllese más ante Cristo, pida consejo si necesita, vaya, ore más, medite más en la palabra, pero dígale al Señor que le muestre más la gloria de Cristo, porque me temo que eso es lo que no nos hace crecer. No hemos valorado la obra de Cristo en la cruz, no hemos valorado lo que Él hizo allá, no hemos entendido que realmente nuestros pecados nos condenaban a una eternidad justa en el lago de fuego y azufre.
No hemos entendido eso, todavía creemos que el Señor nos debe. Pidámosle que nos revele más a Cristo, que nos muestre más a Cristo, que nos muestre la gloria del Salvador, que nos la muestre, pídaselo todos los días, a toda hora. Muéstranos a Cristo, como decía la canción, dame a Cristo, más de Cristo. Separado del Señor nada podéis hacer. Somos cristianos, Cristos pequeños, Cristos es la palabra que utilizaban allá, seguidores de Cristo. Nos tenemos que parecer a Cristo, vamos en pos de eso, de esa patria mejor, de esa Jerusalén celestial. Que el Señor nos ayude, hermanos, y arrodillémonos y pidámosle perdón. Y si usted no es salvo, si usted es la primera vez, creo que aquí no hay gente nueva, pero si usted no ha llegado a los caminos del Señor, hoy es el día de la salvación. Amén. Hoy es el día de la salvación. No deje eso para otro día. Usted no se comporte como el necio que dice la palabra de Dios. No se comporte. Si usted ya es cristiano y esta palabra lo ha confrontado, medite en eso, arrepiéntase, arrodíllese ante Cristo y no nos justifiquemos más en nuestros pecados. Que el Señor nos ayude. Señor y Padre Santo, gracias por esta palabra. Dirígenos, gobierna nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Cambia nuestros afectos, Señor. Cámbialos, Señor. Cámbialos, por favor. Ayúdanos, dirígenos a Cristo, dirígenos al Salvador. Dirígenos a la cruz del Calvario, Señor. Yo te lo pido, por favor. Mira por tu llaga, Señor. Tú te clavaste allá en la cruz, Señor. Ay, Señor, haznos entender esto. Haznos entender y que esa semilla de mostaza siga creciendo, esa levadura siga creciendo en nuestras vidas, Señor, porque un día nos encontraremos contigo y con todos los santos, Señor, los santos, los escogidos de Dios, y allá estaremos contigo eternamente. Allá no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, Señor, gracias. Dirígenos a la cruz, dirígenos a Cristo, muéstranos a Cristo. Tu palabra dice, con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias. Amén y amén. Amén.